Hola, nuevamente muchas gracias por estarnos acompañando o acompañarme en esta materia. Hoy dentro de comportamiento organizacional vamos a tocar el tema de los comportamientos individuales. Entonces te pido que por favor te mantengas dentro o continúes viendo el video para ir adelantando clases y teniendo la posibilidad de que tú vayas reforzando lo que ya se ha visto en la clase. Te mando un abrazo y gracias nuevamente por estar aquí y bienvenidos. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, el comportamiento individual tiene varios factores que, que tienen referencia o similitud en temas psicológicos o en temas mentales que la persona conlleva. Por ejemplo, está la conducta, está el patrón de la conducta y las características biográficas que tiene su pasado la persona. Entonces, a base de la conducta, recordaránse que siempre les he estado mencionando de que el ser humano tiene tres factores que describen su personalidad y su comportamiento en base a experiencias, en base a su pasado y en base a lo que va viviendo el día a día. Y también el ser humano es biopsicosocial. Depende de una biología, de su genética, de lo social, del comportamiento eh, con sus pares, con otro ser humano, dentro de un colectivo, dentro de un grupo, cómo se relaciona y se interrelaciona. Y lo psico o psicológico es toda la estructura mental, cómo su patrón mental va generando convivencia y creencias dentro de esta enseñanza. Entonces, la conducta es el modo en el que el ser humano, el individuo y el conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno a través de dos factores. Uno es los genéticos o hereditarios y los otros son situaciones o son circunstancias del medio ambiente en el cual se desarrolla o se forma desde niño, adolescente, adulto, eh, persona ya de la tercera edad, y es como se van generando y se van conviviendo. Entonces, en factores hereditarios y genéticos son lo que pone el padre y la madre, lo que pone incluso hasta la quinta generación sobre nosotros, a nuestro abuelito, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo. Son situaciones genéticas que van predominando en el transcurso del tiempo y de la y del pasar de nuestro crecimiento como ser humano. Ustedes pueden ponerse a pensar cómo son nuestros hijos, cómo hemos sido nosotros como hijos, y siempre nos están recordando, se parece al papá, se parece a la mamá, mira este comportamiento. Entonces básicamente tiene esas caracterizaciones. El patrón de conducta son normas, ¿no?, de carácter específico que sirven de guía para orientarse las acciones ante una circunstancia específica. Por ejemplo, ¿cuál ha sido mi comportamiento frente a una emergencia o una situación en la cual estamos atravesándonos? Entonces ahí les invito a que piensen que si hemos sido ordenados, hemos sabido enfrentar, cómo enfrentamos el miedo, cómo enfrentamos la incertidumbre de qué va a pasar, cuántos días más vamos a estar en cuarentena, cuántos días tenemos esta incertidumbre de que si mañana habrá alimento, pasado no habrá alimento, si toda mi familia va a estar o no se va a infectar, a mi familia nada más grave que Dios no quiera les pase, que llegue a lo peor, ¿no?, que es el deceso o el fallecimiento de alguien. Entonces, ¿cómo sabemos enfrentar esta situación? ¿Cómo enfrentamos los miedos? ¿Cómo enfrentamos una situación no deseada y
Entonces, básicamente, en la organización, eso es lo que también queremos saber. Por eso, cuando un trabajador, un servidor va a una empresa en su test o en sus pruebas psicológicas que les hacen antes de ingresar a la empresa, ahí están patrones que verifican a través de la psicología qué comportamientos voy a tener ante eventos adversos o ante situaciones de, de crisis emocional, saturación laboral o crisis laborales. Entonces, mediante un ejercicio psicológico se puede ir identificando a las personas cómo serán sus comportamientos frente a esto. Las características biográficas, información contenida en el historial del empleado, permite conocer quién es el empleado, ¿sí? Básicamente, esto es la historia laboral, ¿sí? La historia laboral. Cuando nosotros salimos de un empleo, el nuevo empleador o la persona que se interesa en nuestro perfil va a buscar en el empleador anterior cómo ha sido mi comportamiento, cómo ha sido mi relación frente al trabajo, qué tan responsable he sido versus o frente a las tareas que a mí me han asignado. Entonces, esas características se vuelven en algunos casos positivas, en otros casos negativas, porque si estuve en un ambiente que no era favorable para desarrollar mi experticia, mi conocimiento, mi conducta o mi caracterización como persona, probablemente no tenga muy buenas referencias y tal vez no sea muy buena situación de que sea orientada para que a mí me vuelvan a contratar en un nuevo empleo si de un trabajo anterior no consigo tener buenas referencias. Entonces, más bien es buscar en las nuevas empresas, buscar el desarrollo permanente. Lastimosamente, Ecuador, por sus temas laborales o por sus normas jurídicas, no permite tener esas experiencias de que si nos vaya bien o nos vaya mal con un trabajador. Más bien, cambiaron las normas de contratación, de que si en 3 meses el trabajador es bueno, se queda indefinido, ¿no? Y caso contrario, pasado de eso, le toca hacer el visto bueno, buscar la forma del desahucio y en fin, buscar toda la normativa para poder desvincular a una persona que no fue lo que se esperó, ¿sí? Entonces, ahí hay dos factores: talento humano, con todos sus departamentos les toca intervenir para mejorar o moldear o buscar esa oportunidad del trabajador para que mejore en comportamientos o en accionares. Sí, básicamente es eso. Otro de los factores que hace el comportamiento individual es la edad, el género y el estado civil. La edad, como en argot popular se dice que las personas de mayor edad son menos productivas, pero no es así, porque estas tienen experiencias y son más difíciles de poder reemplazar esas experticias en nuevos talentos. Si bien es cierto, Ecuador es un país donde se puede debatir mucho este tema, ¿no? Si prefiero conseguir una persona que tenga títulos de posgrado y cero experiencia, probablemente no consigas trabajo, porque en el sector público también esto es debatido. Te piden un porcentaje o un número de años o un número de meses para adquirir o ser parte de un concurso público, se me ocurre. Entonces es la edad, la experticia y los años de vivencias en trabajos similares para poder concursar. Entonces aquí hay una dualidad de eso que dejo a tu criterio también, como lo consideras. En género, entre hombres y mujeres son pocas las diferencias en el desempeño del trabajo. Efectivamente, creo que cada vez los trabajos se hacen menos machistas o patriarcados, donde los hombres dominen el porcentaje de ocupación. Sin embargo, a nivel mundial, el hombre lleva cerca del 60% de ocupación laboral versus el 40% de ocupación laboral de las mujeres. Un trabajo estable, eso no lo digo yo, eso lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, la empleabilidad para un hombre es mucho más factible que para la mujer. Yo, dentro de una experiencia propia,
tengo que trabajaba en una empresa que eran solo varones y solo los varones hacían el trabajo de obrero o el trabajo más fuerte, y las mujeres hacían el trabajo solo meramente administrativo. No había una mujer obrera, no hacía un trabajo físico o trabajo fuerte, porque era un trabajo muy pesado y además era turnos laborales. Entonces no había esa situación en una empresa privada. Entonces el género acá es muy discutido, ¿no? Incluso en temas de producción alguna vez, juzguen ustedes, escuchaba una empresa que las mujeres se tornan poco productivas cuando están en etapa de gestación, embarazo, y además la empresa pierde recursos económicos cuando la mujer se encuentra en el proceso de maternidad, ¿sí? Son un año más ciertas horas de lactancia y la mujer se vuelve menos productiva. Entonces va más allá por el tema social y el tema de humanidad que aquí entraría, ¿no? Un derecho universal que es sobre todo la vida de un nuevo ser, entonces que ampara las leyes en el entorno del que estoy hablando. Sin embargo, hay empresas que no contratan mujeres por el tema del embarazo. Incluso hay empresas que llegan a incurrir o en faltar a sus derechos de dignidad. Por ejemplo, conozco que cuando un médico o una médico va a buscar un empleo, efectivamente le piden que tenga un método anticonceptivo o se encuentre ligada, cortada, hecha la cirugía donde ya no pueda tener más hijos para poderle contratar. Entonces es necesario que eso se conozca, que esto es vulnerar un derecho de una persona. Entonces les pido que comprendan y que ustedes como futuros administradores puedan tener esto como consideración, si lo hacen como política buena o realmente es una política repudiable o una política que no aplicaría en su empresa. Sí, esto también es un tema de debate, ¿no? Personalmente yo no estoy a favor, personalmente. Muchos estarán a favor, otros estarán en contra, pero esto creo que es un proceso de debate cuando se toca temas álgidos. El Estado civil, sí, hay personas que en el tema del comportamiento individual depende mucho también el tema del estado civil. Se dice que cuando una persona, un varón, sobre todo la persona de género masculino, digámoslo así, se encuentra laborando, busca tener un confort y una responsabilidad hacia el trabajo, lo cual le permite cumplir y alcanzar más fácilmente las metas y los objetivos que la empresa busca. Entonces dicen que el hombre soltero, en cambio, es un poco más susceptible y mucho más influenciable a la hora de tomar decisiones, porque está más preocupado en su imagen propia, en sus hobbies de fin de semana, de viernes. Entonces es más, tiende a tener mayor afectación psicológica para cumplir las tareas y de compromiso. También en temas de ausentismo, el hombre soltero tienden a la tendencia que el ausentismo sea mayor versus el hombre casado, desde luego también la mujer casada. Entonces la responsabilidad se basa en este estado. Discutible también, desde luego, esto es todo discutible, no estoy diciendo que esto es una decisión y es una obligación a acatar. Estoy dándoles las dos tangencialidades para que ustedes en su mejor criterio y en su responsabilidad puedan asumir en sus empresas cómo manejarlas estas. El tema de la antigüedad, el tema de las habilidades individuales o personales, y también hay necesidades que no se las conoce, pero se las debe aprender a conocer. Entonces la antigüedad dentro de los comportamientos individuales también genera una ambigüedad, ¿no? Los libros en investigación que hacía en el internet, en base al comportamiento, en base a una antigüedad, dice que son más productivos. Efectivamente pueden ser que sean más productivos, pero yo, en base a mis experiencias propias, creo que la antigüedad
nos permite conocer la maña y conocer la trampa, dónde intentar buscar cómo beneficiarme yo del tiempo, cómo beneficiarme yo de mis necesidades personales. Se me ocurre, tocando el mismo ejemplo de la empresa privada en la cual yo trabajaba, las personas con antigüedad, pasado 10, 15 años, buscaban la forma de cómo trabajar menos, producir lo mismo y dedicarse más tiempo pagado, el tiempo que te paga la empresa, para irte al baño, a fumar, dedicarte a conversar, irte a estar en otros espacios con otros compañeros, hasta que sea la hora de irse. ¿Por qué? Porque las máquinas eran meramente semiautomáticas, y en otras, algunas manuales, buscaban trucarle a la máquina, buscaban que la máquina tenga un fallo y saltarse pasos de la confección del producto para ahorrar tiempo. Entonces el tiempo se ahorraba 3, 2, 4 minutos por producto y tenías que hacer 40 productos al día. Entonces si tú reduces tiempo de 2, 3 minutos en cada uno, estamos hablando de que vas a tener al menos una hora, casi 2 horas de tiempo libre, de tiempo parado, sin hacer nada. Y esas 2 horas, las personas antiguas se dedicaban a lo que te mencioné. Entonces, esto es duable, ¿no? Esto es duable. Sabían cómo, además, en otra de mis experiencias en el sector público, las personas antiguas buscaban la forma de cómo no ir a trabajar a través de mecanismos que les daba el código de trabajo, o mecanismos que ya se los van conociendo y se los hace común en la población antigua, y eso quieren influenciar en el recién ingresado, en la persona que lleva 2, 3 años y que realmente quiere hacer las cosas bien. Entonces realmente ahí la burocracia ha tomado un giro para la que no fue diseñada, y efectivamente los servidores públicos, por personas así, llegan a tener una imagen de repudio, de ira frente a la gran mayoría. Entonces yo creo que hay muy buenos trabajadores públicos o servidores públicos, pero también hay personas muy denigrantes, que hacen daño a las instituciones, y que realmente esas son las que dañan o influencian al grupo. ¿Sí? Entonces las habilidades, otro de los temas de las habilidades individuales, es la capacidad de una persona para llevar a cabo diversas actividades, varias actividades. Las habilidades individuales pueden darse no solo en el ámbito laboral, también pueden ser en el ámbito competitivo, como físico, por ejemplo, un deportista destacado que trabaje en una empresa y también tenga una habilidad adicional de ser cantante, de ser músico, de tener una habilidad kinestésica diferente versus a una persona que no practica otra habilidad. También es necesario conocer habilidades adicionales para seleccionar a ciertos empleados en el trabajo. Por ejemplo, el tema de la administración conlleva muchas aristas para desarrollar funciones de manejo de empresas y de organizaciones. Por ello necesitamos saber cómo ser líder, cómo saber hablar en público, cómo saber manejar situaciones de alto conflicto, cómo saber manejar el estrés laboral, cómo saber llevar a cabo las cuentas, los sistemas contables de tu empresa a través de todos los organismos que están alrededor de esta organización. Entonces, cómo tú te manejas el estrés y llegas a la casa en un estado de ánimo relajado para no comprometer la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, más bien mantener esa calma o ese equilibrio, ¿no? Entonces es necesario que nosotros sepamos
en el transcurso del trabajo o para cumplir un trabajo, desarrollar nuevas habilidades, capacitarte en nuevas habilidades, formarte en nuevas habilidades, como te vuelvo y te repito. Bien, también dentro de la personalidad es necesario conocer las características físicas, genéticas y sociales que reúne el individuo, que hacen diferente y único respecto al resto. Les había mencionado al principio de este módulo, de esta materia, que las empresas, o mejor dicho, el ser humano se tiene que acoplar a la empresa, pero es necesario conocer la individualidad que tiene cada trabajador. Por ejemplo, yo escribo con la mano izquierda y hago la mayor parte de actividades con la mano izquierda, pero los equipos, los insumos para un trabajo son exclusivamente o en su gran mayoría para personas derechas. ¿Sí? Por ejemplo, vean ustedes una tijera. Hay una tijera que venden en cualquier lado, son para personas derechas, perdón. El auto es para una persona que mete cambios con la mano derecha. Sí, entonces podría ser en otros países de Europa o Asia, donde vienen el cambio con mano izquierda, realmente sería una facilidad en lo personal para mí, pero no con ello quiere decir que no me acoplo. Lo que sí debemos saber es identificar las diferencias individuales. Por eso en las empresas se crearon los departamentos de trabajo social, psicología, donde buscamos identificar factores propios que hacen que la rutina sea diferente. Por ejemplo, ¿por qué el ausentismo sube en las empresas si no se conoce de raíz cuáles son las características que nos está generando el ausentismo? Puede ser estrés laboral, nos toca trabajar individualmente con las personas o colectivamente, nos toca hacer talleres de capacitación, de formación para reducir el estrés, trabajar en los ambientes laborales, en el espacio físico para reducir el estrés laboral. Puede ser que incluso tengamos enfermedades somáticas que ya tengan una visibilidad, como por ejemplo problemas de columna vertebral, problemas de tendinitis, túnel carpiano, que empiecen a identificarse en las personas para que generen daños, ¿no? Entonces la individualidad nos hace que cojamos a cada uno de los trabajadores, trabajemos en ellos y podamos recuperar por el bien de la empresa y por el bien familiar. No olvidar, las personas no solo son seres humanos que vienen a trabajar en la empresa, son seres humanos que tienen una familia, que tienen una necesidad que está atrás de esas 8 o 10 horas que vienen a compartir con la empresa y que a través de eso se lo paga, desde luego, pero sin embargo tienen problemas en su casa, tienen problemas en su hogar y que la empresa también tiene que individualmente trabajar en ello. Un divorcio, una separación, un fallecimiento de un familiar, eso afecta en la productividad, desde luego, por eso es necesario trabajar esas individualidades. Otro de los temas que es la capacidad. La capacidad se refiere a la cualidad del ser capaz para algo determinado. Dicha cualidad puede recaer en una persona, entidad o institución e incluso en una cosa. Entonces esta capacidad para hacer algo diferente es lo que nos hace únicos también. ¿Sí? La integración al empleo. La integración al empleo depende también de algunos factores, entre ellos y el más importante es cómo la empresa ha puesto como política la inducción del nuevo trabajador, la bienvenida, la presentación. No importa que sea obrero, no importa que sea jefe, no importa que sea gerente, todos deben ser tratados con el mismo respeto y con el mismo espacio de tiempo para presentar a sus compañeros. Cuando hace eso la empresa reduce tensiones y reduce niveles de estrés entre los compañeros, porque no saben ni siquiera cómo se llaman, pero sin embargo en los pasillos se cruzan todos los días. Es necesario
generar en las carteleras, en los medios de comunicación interno, las personas que han ingresado, fechas de cumpleaños. Por ahí tal vez algo particular que en alguna empresa me gustó mucho, poner los hobbies. Por ejemplo, Pepito entró a la nueva empresa, es el nuevo obrero, le gusta mucho las ensaladas, no le gusta la carne, no bebe, no fuma. Entonces tal vez son características que las personas se van haciendo grupos y dice, el compañero no fuma, pero sí tal vez le gusta jugar tenis o le gusta jugar fútbol, le invitamos a un fútbol y tal vez a una persona que sea diferente, tal vez le guste beber, tal vez le guste irse a otros lugares, a otros espacios, y van generándose grupos de convivencia, ¿sí? Entonces esto es necesario que se considere en la integridad o en la integración de los trabajadores. El aprendizaje. Los procesos de aprendizaje de conocimientos, de habilidades, valores, actitudes, características del trabajo, posibilita que mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia se la puede inducir al individuo. Entonces, no todos los trabajadores comprenden de la misma manera uno del otro. Por ejemplo, los 6 meses de inducción para conocimiento del equipo y funcionamiento de tu equipo o 15 días que te dan de inducción para conocer el manejo del equipo no son necesarios para tener la experticia de los empleados que están 5, 7, 10, 4 años en tu empresa. Entonces, debe considerarse esta individualidad para el conocimiento. Es como de la manera que yo intento impartir la materia con ustedes. Sí, a veces me detengo en cosas que son puntuales y que son necesarias, pero un administrador debe conocer y debe tener la paciencia necesaria para saber entender estas diferencias individuales, ¿sí? Las bases del comportamiento humano, ¿cuáles son? ¿O cómo se las clasifica? Son grupos formales, grupos informales, grupos de comando, grupos tácticos, grupos de referencia, grupos de interacción, grupos de acción conjunta, grupo que contrarresta información. Sí, hay varios más. Sin embargo, estos, los que les estaba mencionando, son los que pude sacar de algunos libros que hacen mención. Otros ponen más, otros ponen menos. Sin embargo, creo que es necesario compartir. Esto también está en la presentación que les he compartido en la página de internet. Los grupos formales básicamente son grupos específicos de personas a quienes se les exige trabajar en forma independiente en una tarea y el comportamiento se especifica y se dirige hacia las metas organizacionales. ¿Sí? El grupo formal, ¿sí? Básicamente pueden ser los mandos medios. Los grupos informales surgen sin ningún plan, no tienen estructura y tienen varias finalidades. El grupo de panas de la esquina, por ejemplo. ¿Sí? Y pueden llevar a varias descripciones de cómo se deben cumplir las tareas. Los grupos de comando, ¿quiénes son? Se componen del supervisor y sus subalternos, que son desde luego en rango inferior, o el equipo con el que se cuenta para realizar cualquier acción. Hay un líder, el líder comanda las acciones y comanda las tareas. Básicamente es el más utilizado, el grupo de comando, ¿sí? El grupo táctico, ¿sí? Se compone de mandos medios, de gente que toma decisiones, y hay alguien que tiene que llevar la reunión, ser el mediador, que busque el objetivo para lo cual fueron reunidos, ¿sí? Se componen de empleados que trabajan juntos para completar una tarea, proyecto, encomendado de forma especial. Grupos de referencia, las opiniones de sus miembros son por alguna razón de importancia para el individuo. Un grupo se puede clasificar como de referencia si cumple una función normativa o comparativa, ¿sí? Lastimosamente las comparaciones son malas, pero en la empresa privada premian al equipo o al grupo que mejor cumple las metas. Entonces ahí viene la sugestividad del jefe y le dice, miren, los compañeros de producción han cumplido la meta, por eso les ha llegado un bono. Nosotros del área comercial no hemos vendido o no hemos colocado el producto en tiendas o en mercados como se esperaba, por lo cual no hemos obtenido un bono. Entonces, estos son los grupos de referencia. Sí, malas las comparaciones en algunos casos, pero sin embargo, a esto se hace referencia.
Grupos de acción conjunta. Cada miembro desempeña su oficio con relativa independencia de los demás miembros del equipo. ¿Sí? Son grupos especiales que por lo general manejan particularidades en la empresa, como el área de calidad, como el área jurídica o el área de comunicación. ¿Sí? El bien es para todos, pero trabajan individualmente como o independientemente de alguien. ¿Sí? Los grupos donde contrarrestamos o de contrarresto que se llama, existen para negociar y reconciliar opiniones y propósitos de conflicto. ¿Sí? Es para apagar los incendios, los apagafuegos que se llama. ¿Sí? Siempre en todas las empresas habrá grupos que estén conflictuados. ¿Sí? Producción no saca lo necesario para vender, porque comercialización o marketing necesita colocar el producto en las perchas para que consuman, y producción no produce lo necesario, lo suficiente para yo cumplir mis metas. Entonces existe conflicto, ¿sí? Entre mi jefe y yo, cuántos conflictos se pueden tener o se pueden contrarrestar, y a veces buscamos mediadores o terceras personas que intervengan para solucionar el conflicto, ¿sí? ¿Cómo se forma y cómo se hace el carácter del grupo? Es necesario entender que una vez que hemos trabajado en las individualidades, ahora este individuo tiene que correlacionarse en el grupo. ¿Y cómo son estos factores? El concepto de equipo se corresponde a un cúmulo de características, ¿sí? Que uno debe entender que en el grupo va a encontrar de todo: el bravo, el enojado, el llorón, el que se ha comprometido, el ordenado, el desordenado, el borracho, el no borracho, la persona que es soltera y busca libre albedrío con los demás. Entonces tiene que saber que hay una maticización de características, ¿sí? Entonces se trata de que pocas personas podríamos considerar entre 3 o 7, aunque el límite superior podría variar. Consideran que el grupo debe estar considerado entre 3 y 7 personas para llamarse grupo. Estas personas deben poseer habilidades complementarias de lo contrario y se deben agrupar para obtener mejores beneficios, ¿sí? No se olviden que estoy hablando del tema de la formación y el carácter del grupo. Estas personas deben poseer habilidades complementarias. De lo contrario, agruparlas no portaría demasiado beneficiosos. Si junto al grupo de borrachos, no puedo hablar de cuánto el licor está perjudicando a la productividad de la empresa. Si les pongo a ellos, probablemente lo único que van a terminar diciendo es que ellos no son el problema, sino el problema es la empresa que les presiona para cumplir los objetivos. Entonces, básicamente, es necesario que busquemos con habilidades que complementen a la información antes mencionada. En esencia, lo que se busca en los equipos es que cada participante posea algo único que se necesita para poder alcanzar la tarea encomendada. Volviendo al tema salomónico, desde cuando se quiere casar, el hombre y la mujer buscan un complemento para hacer tareas y juntarse para hacer un equipo, ¿sí? Básicamente el tema del matrimonio debe ser también canalizado como un buen requisito para formar el grupo o formar el equipo, ¿sí? Por lo tanto, todos son imprescindibles, todos son necesarios en el equipo para que puedan funcionar correctamente. Aquí nadie debe creerse más o hacerse más. Más bien es que su particularidad o su esencia sea para formar o mejorar el grupo, más no para hacerle de menos. Las tareas que abordan los componentes del equipo deben ser mutuamente dependientes. O sea, en pocas palabras, deben ser cooperantes para llegar al fin o llegar a la meta que se tenía comprometido. Es necesario que interactúen repetidas veces, incluso para complementar las tareas asignadas de manera especial. Aquí hay un ejemplo: hay empresas grandes que les mandan a campamentos de trabajo para generar compañerismo y generar grupos consolidados. Entonces es necesario que ustedes lo conozcan y lo vayan desarrollando también.
La estructura debe contribuir a las tareas y a las acciones del miembro con el fin común, ¿sí? Siempre el fin común que se busca o que se necesita. También dentro de la presentación es necesario crear o poner las etapas que se han desarrollado para este clip, para este equipo, para este grupo. ¿Sí? Hay una etapa 1 donde se llama la formación. El comportamiento individual se conduce por un deseo de ser aceptado por los otros. ¿Sí? Esto es psicológico. Evadir la controversia y el conflicto. Siempre pensemos los que tienen hijos, que nuestros hijos también, ahora que apareció el bullying, en mi tiempo no existía el bullying, o si lo había nos rajábamos a puñetes y se acababa el bullying y éramos más amigos que nunca. Ahora el bullying apareció y se genera conflicto y controversia en los grupos, y los padres son los primeros infractores de poder desarrollar a este individuo pequeño que está creciendo o grande según sea la etapa de escolaridad. Pero el único fin de un estudiante, de un niño, de un joven, es ser aceptado en un grupo. Y buscamos estereotipos, a lo mejor no propios, a lo mejor no idénticos a nosotros, y buscamos traer algo de un cantante, de un influencer, que ahora hablan así, influencer, de un youtuber, que no van con los preceptos o con la moda o con lo que la sociedad está queriendo tener. Piensen que dentro de ser aceptado en mi tiempo era ponerse un piercing en la oreja o ponerse un piercing en la nariz, y eso ya era ser aceptado. Tener el cabello largo, y respetando mucho, ¿no? Yo no quiero decir que el que tiene el cabello largo se considere estereotipado o se sienta fuera del grupo, al contrario. En mi tiempo tener el cabello largo ya era un paradigma para no ser aceptado, ¿sí? Por el tema del patriarcado o del machismo, ¿sí? Que era un chico que buscaba ser de otro género. Entonces yo personalmente no comparto, pero sí los llego a poner en este punto, ¿no? Cómo ser aceptado o cómo no ser aceptado, el tema de la formación de criterio. Entonces aquí nos toca educar al grupo en base a la individualidad o en base a su estereotipo que quiera tener. Son todos bienvenidos y se debe agrupar por el fin, más no por la característica de la persona. Hay una etapa 2 que se llama el asalto. Los miembros del grupo mantienen la cordialidad entre sí mientras empiezan a aparecer los primeros temas de trabajo a resolver. Entonces, siempre debe haber un espíritu de cuerpo, un espíritu de cordialidad en el equipo para trabajar, que no haya ningún inconveniente en el transcurso de la jornada o de la tarea que desvíe la atención a la meta que se plantearon. Una tercera etapa es el establecimiento de normas. Como la etapa 2 tiene que ver con las reglas del compromiso para el grupo que se establece, y el alcance de las tareas o responsabilidades del grupo deben ser claras y acordadas por todo el grupo. O sea, ¿a qué horas se almuerza? Pues hay una regla, una normativa, una reglamentación a la cual se puede ir. Pero yo puedo poner una excepción, que yo con mi equipo quiero ir a tal hora y tal hora, porque eso es lo que requerimos, o irá alternado. Eso ya depende de cómo se vayan estableciendo, pero las normas deben ser claras. Eso es lo único que se nos pide. Otra de las etapas del desarrollo es la etapa del desempeño. No todos los grupos llegan a esta etapa, ¿sí? Por un estado de independencia o flexibilidad. Todos se conocen lo suficiente como para trabajar juntos y confían el uno al otro para permitir una actividad independiente. Este desempeño llega cuando los equipos se consolidan, no necesariamente por el tiempo. Dependen de muchos factores. Uno de ellos es la educación. La educación en sí que tú tengas, y no solo la escolaridad, la que te vas a la escuela, la que te vas al colegio, sino la educación con la que tú te hayas formado. Primero, por el respeto. ¿Cómo has respetado tú a las personas que están cercanas a ti? Como te dije de los estereotipos, si tú le ves a una persona con cabello largo, o es de otra nacionalidad, o es un afro, o es un indígena, tú cómo te comportas frente a este compañero. Si tú le denigras, quiere decir que el equipo va a tener falencias y en algún momento va a haber una ruptura.
y no va a llegar a la fase 4, que es la del desempeño, donde el equipo empieza a desarrollar lo que se quiere hacer. Es más, el equipo se torna ejemplo o ejemplificador de otros grupos, ¿sí? Entonces es necesario que lleguemos a esto. Finalmente, en este tema de la individualidad, hablamos de la eficiencia del grupo, el liderazgo. ¿Quién conduce el grupo? No es el hijo de papi o el hijo de mami. No se estudia para ser líder. El liderazgo, bajo mi criterio y bajo mi precepto, se va formando a través de las experiencias, a través de las caídas también, ¿no? O sea, si te caes muchas veces, tú aprendes y capaz esa experiencia te toca para formar al grupo, al equipo. ¿Sí? El liderazgo se define como la dirección, la jefatura o la conducción de algo, de un grupo social o de una colectividad. El liderazgo involucra a un individuo con grupos de personas, siempre dentro de un grupo de trabajadores, alumnos o personas en general. Existe una persona con capacidad de liderazgo que suele ser el que dirige y tiene la capacidad de influir en las demás personas de manera positiva o negativa, según se use el individuo su capacidad. Aquí entra el tema de la política. La política, los políticos, buenos o malos, influencian una manera de pensar, una manera de gobernar. Hay los seguidores y hay los no seguidores. Sí, hay los partidarios y los no partidarios. Sí, hay los de gobierno y los de oposición, los que se ponen en contra de todo. Entonces, esto es lo que genera un grupo. Y la educación y la capacidad de madurez es la que permite sobrellevar los diferentes criterios de pensamiento. ¿Sí? La educación, ¿sí? Y la madurez. Sí, y también aquí entra también la ética. La ética con la que fuiste formado y la ética con la que te formaste. ¿Sí? Para no cambiar preceptos que puedan influenciar. Siempre el liderazgo debe, en la mejor de las consecuencias, beneficiar a la mayoría del grupo. ¿Sí? Siempre habrá unas minorías que no se sientan conformes o no se sientan satisfechas con las decisiones tomadas por el conjunto del grupo. Entonces, acuérdense que en política también se gobierna para las mayorías y para las minorías se les da prácticamente algo que pueda también ellos ser beneficiados en leyes, en políticas públicas y demás cosas. Sí, entonces son salvedades que se les da a estos grupos de minorías. Una cosa es ser eficaz en el trabajo y otra muy diferente es ser el líder, ya que este último posee capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Es necesario que la organización, la empresa, la organización, sepa identificar al líder para poderlo llevar adelante. ¿Sí? Con esto la empresa puede sobrevivir, con esto creo que la empresa puede saber sobre todo cómo manejarse frente a este compromiso o a este tema de individualidad. ¿Sí? Buen líder puede identificar las falencias del equipo. Un abrazo, con esto concluyo la segunda parte, nos estamos viendo pronto.